carreras muy polémicas de la historia de la F1. Hay muchas, ¿verdad? Y hoy seleccioné 10 para que conversemos. Secuestro de pentacampeón, decisión de campeonato que terminó en choque, tenemos más de una piloto descalificado y la afición rugiendo pidiendo su nombre de vuelta. En fin, ya has visto aquí algunos ejemplos, de eso se trata, carreras con confusión y que terminaron en discusiones de las que vamos a hablar hoy en Splash and Go. ¡Vamos allá! Muchas de estas, ustedes seguramente ya están adivinando cuáles vendrán a nuestra mesa de bar. En esa discusión, culpa de quién empezó, quién terminó, quién tenía razón, quién estaba equivocado. Pero me aseguré de elegir algunas aquí que los sorprenderán. No porque no generaron discusión, sí son carreras polémicas, pero porque el tiempo fue dejando la disputa en el olvido. Y la primera de ellas, imaginen, ¿sí? Hoy en día Max Verstappen, Lewis Hamilton o Fernando Alonso fueran secuestrados en la víspera de una carrera importante y no aparecieran a tiempo para la salida. Sí, eso fue lo que ocurrió en el Gran Premio Ciudad de La Habana de 1958 en Cuba. Era la segunda edición de la carrera que ya había tenido éxito. En el 57, la idea del gobierno era promover un país moderno, abierto al turismo y también explicar al mundo y a la prensa internacional que todo se estaba viviendo con la mayor normalidad. Pero esa era precisamente la cuestión. Cuba no vivía una situación de normalidad porque en la Sierra Maestra, en el interior del país, un movimiento guerrillero liderado por Fidel Castro y con nombres famosos como Ernesto Che Guevara, venía pisándole los talones al régimen del presidente Fulgencio Batista, alineado desde el principio con el gobierno de los Estados Unidos. La revolución venía lentamente conquistando adeptos en el interior del país y crecía en dirección a la capital, La Habana. La carrera en el 57 transcurrió con normalidad, pero el movimiento de Castro pensaba entonces en dar proyección internacional a su causa, secuestrando a un piloto de Fórmula 1. En este caso, el más importante de ellos en ese entonces, Juan Manuel Fangio, y lo lograron. Fangio fue capturado en la víspera de la carrera, el sábado por la noche. Era el 23 de febrero de 1958 y un coche con secuestradores se detuvo en la puerta del Hotel Lincoln, justo cuando Fangio regresaba de cenar. Se presentaron educadamente, mostraron dentro de la chaqueta una pistola y aconsejaron al pentacampeón: el maestro va a entrar en el coche, pero antes le preguntaron: ¿dónde está Musgo de Ley? Fangio entonces negoció con sus captores, quienes finalmente no se llevaron a Moss porque él dijo: está de luna de miel, un joven recién casado, llévenme solo, ni a mí. El tema rápidamente ganó cobertura internacional, pero joven, entiende que rápidamente no es igual media hora después de que alguien haga algo en Europa. Todo el mundo ya lo sabe. Fue en la mañana. El domingo que las agencias de noticias comenzaron a reportar que había un pentacampeón desaparecido, el régimen de Batista entonces se puso a buscar a Fangio, pero no fue encontrado. Y la carrera tuvo su inicio retrasado 1 hora para ver si tal vez él fuera localizado, pero no fue. La prueba fue ganada por Sterling Moss a bordo de un Ferrari. Y en la noche de ese domingo, después de la carrera, Fangio fue devuelto a la puerta de la Embajada de Argentina, allá en La Habana. Cuento esta historia en mi libro, incluso voy a dejar el enlace para ustedes aquí abajo. En la descripción pueden comprarlo a través de la editorial Gulliver y allí doy más detalles. Pero lo más interesante es que Fangio intercambió correspondencia con sus secuestradores toda su vida y dijo durante el interrogatorio: la policía me mostró fotos de sospechosos y reconocí a 2 de los secuestradores allí, pero me quedé callado y dije que no conocía a nadie. Y esa fue una carrera que tuvo mucha polémica por razones fuera de la pista, pero la tuvo. El Gran Premio de San Marino de 1982 puede ser considerado el punto culminante de una guerra entre la FIA y la FOCA, la Organización de Constructores Ingleses, por el poder en la Fórmula 1. Bernie Ecclestone venía tejiendo esta alianza, la FOCA, Formula One Constructors Association, que uniría los intereses de los constructores de Inglaterra para enfrentarse a la FIA y los privilegios que ella otorgaba, y realmente otorgaba, a los equipos de Europa continental
Ferrari, Alfa Romeo, Renault, LGA, etc. Los ingleses argumentaron, con razón, nosotros somos la mayor parte de la parrilla, ¿por qué recibimos menos para correr que estos tipos? Si no vamos, no hay carrera. Por otro lado, la FIA amenazaba con su garrote y, regulando el deporte, castigaba, descalificaba, etc. Fue entonces que, en protesta por una inconsistencia en las decisiones tomadas por la federación, que descalificó a uno y no descalificó a otros, en una carrera que ocurrió aquí en Jacarepaguá, los constructores ingleses deciden entonces, no vamos a correr en Imola. Al llegar allí, solo los equipos de Europa continental, entonces 14 coches y algunos pocos ingleses que necesitaban desesperadamente dinero. La parrilla vaciada tuvo entonces a Ferrari instruyendo a sus dos pilotos, Gilles Villeneuve y Didier Pironi, para que dieran un espectáculo. Necesitamos mostrar que la Fórmula 1 vive sin los ingleses. Y entonces corrieron en la casa de Ferrari, se visten para la ocasión y van a la pelea. Los dos Ferrari intercambiaron posiciones varias veces, pero lo acordado era que Villeneuve debería ganar al final. Pironi tomó la posición de Gilles en la última vuelta, pero Villeneuve pensaba, la orden es que él me la devuelva. Voy a ir a por él y lo voy a adelantar de nuevo. Solo que entonces Pironi endurece el juego y no lo permite. El ambiente se calienta, el francés vence al canadiense y después de la bandera, Gilles dice, nunca más hablo con ese tipo. Promesa que podría cumplir porque perdería la vida en Zolder 2 carreras después. Y Pironi no moriría, pero también tendría un accidente trágico en Hockenheim, perdiendo la vida años después en un accidente de lancha en el mar. El Gran Premio de Inglaterra de 1976 tuvo a la afición rugiendo, ordenando a la dirección de carrera que devolviera a James Hunt a la competencia. Gritaban decenas de miles de aficionados, queremos a Hunt. Fue ese campeonato en el que luchó con McLaren contra Niki Lauda, con Ferrari. En la salida, Hunt arranca mal, pierde la posición ante Lauda, quien es golpeado por Clay Regazzoni y tiene una rueda rota. Otros coches, incluyendo a Hunt y Jacques Laffite, sufren daños, entonces se da la bandera roja por acumulación de escombros en la pista. Los equipos de Hunt, Regazzoni y Laffite, McLaren, Ferrari y Didier comienzan a preparar coches de reserva, pensando que no habría tiempo para reparar los originales. Pero los comisarios entonces toman la decisión y avisan, no vamos a permitir coches de reserva, ya que ustedes completaron una vuelta entera para llevar el coche de regreso a los boxes con los originales, en este caso, los coches titulares. Hubo una gran discusión, se armó un gran alboroto y, mientras tanto, sucedía y la salida, o en este caso, la reanudación, se retrasaba. McLaren logró reparar el coche original y entonces Hunt ya no estaba fuera de la competencia o descalificado porque tenía el coche original para reanudar. Mientras tanto, en las gradas, decenas de miles, quizás más de 100,000 aficionados gritaban al unísono, "We want Hunt", lo que intimidó a los comisarios. Brands Hatch es un caldero y las gradas creaban ese ambiente de libertadores. Los comisarios entonces permitieron que los tres, Hunt, Regazzoni y Laffite, reanudaran. Con los equipos sabiendo que había la posibilidad de una descalificación posterior, Lauda, después de la reanudación, lideró la mayor parte de la carrera, pero problemas de transmisión hicieron que se diera el liderato a Hunt. Cruzó la línea de meta en primero con el adversario en segundo, solo que Hunt fue descalificado con victoria. Entonces, de Niki Lauda con George Scheckter en segundo y Hunt junto con Regazzoni y Laffite descalificados, hubo un gran revuelo, evidentemente, porque estaba en juego el campeonato. El Gran Premio de España de 1975 es recordado por ser una carrera en la que murió gente y no se puede decir que los pilotos no habían ya avisado. La prueba tuvo lugar en Barcelona, en el Parque Montjuïc, un lugar muy bonito, considerado por muchos, incluso el más bello, que ha albergado una carrera de Fórmula 1. Imagina una pista corriendo en medio de jardines, de árboles, un parque rodeado por una ciudad bonita con el mar al fondo, y la pista era rápida. Solo que al llegar allí, el personal de la Fórmula 1, con Emerson Fittipaldi incluso al frente, avisa: la pista no es segura. Guardarraíles flojos, barreras cayendo, postes dentro de áreas de escape. Un horror. Como el organizador prometía y no hacía nada,
los propios equipos en un momento dado se arremangaron y fueron ellos con sus herramientas arreglan las barreras, amenazando con no correr, solo que entonces el dictador español Franco con su policía avisa a los equipos, todo su equipo está dentro del estadio olímpico, dentro del parque, voy a sellar el estadio y voy a confiscar la carga. Y los equipos de Fórmula 1 son convencidos a correr. Hubo salida y no pasó mucho tiempo en la vuelta 29. Rolf Stommelen pierde un alerón y vuela en medio de la multitud matando a 5 personas. La carrera se termina en la vuelta 29. Antes de la mitad y la puntuación, por lo tanto, es fraccionada. Victoria de Jochen Mass con Lela Lombardi, puntuando por única vez para una mujer en la Fórmula 1, debido a esto con el 6º lugar, quedándose solo con medio punto. El Gran Premio de Austria de 2002 se hizo conocido por Cleber Machado y el hoy no. Ni siquiera parece que ya han pasado 23 años desde este acontecimiento. Rubens Barrichello, corriendo para Ferrari, era compañero de Michael Schumacher. Ferrari tenía un coche muy superior. Schumacher ya había ganado en 2000 y 2001 y era claramente el primer piloto de ese equipo, solo que en determinados fines de semana, de los 6 años en que fueron compañeros, Barrichello sí anduvo más que Schumacher, y ese en Austria 2002 fue uno de ellos. Él anduvo más el viernes, más el sábado, y el domingo lideraba la carrera, con el alemán en segundo. En las vueltas se instaló la cuestión, ¿será que lo van a forzar a ceder la posición? El propio Barrichello cuenta que el año anterior, en la misma carrera por un segundo y tercer lugar, fue forzado a invertir posiciones y le aseguraron que si fuera por la victoria, eso no sucedería. Pues sí, ironía de las ironías, un año después, Ferrari fue puesta a prueba y falló porque, valiendo la victoria, ordenó invertir. Es considerado uno de los mayores bochornos en la historia de la Fórmula 1 y mucha gente lo discute. ¿Tenía que haber cedido el paso? No, tenía que haber cedido el paso. ¿Ferrari se equivocó? Ferrari no se equivocó. Al fin y al cabo, lideraban el campeonato con cierta ventaja y no fue por esta victoria, que podría haber sido en segundo lugar, que Schumacher ganó el título al final del año. Pero también en otra ocasión no se podía saber en ese momento. En fin, dio y sigue dando de qué hablar. Quizás al darse cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo y habiendo cruzado la línea de meta primero, Schumacher incluso celebró, pero cuando bajó del coche y se dio cuenta de los abucheos que recibía de las aficiones, algo poco común en la Fórmula 1 y más relacionado con los estadios, entonces cambió de postura, puso a Barrichello en el primer lugar del podio y Ferrari sería multada solo por eso, por romper el protocolo en el podio. Porque no se puede poner al primero en el segundo lugar y al segundo en el primero. Después de eso, la FIA prohibió temporalmente las órdenes de equipo. Solo que es imposible impedir este tipo de cosas. Lo que siguió, sigue y seguirá ocurriendo. El Gran Premio de Europa de 1997 fue otra decisión del campeonato de Fórmula 1 que terminó en polémica y contacto. Jacques Villeneuve de Williams y Michael Schumacher de Ferrari compitieron hasta la última carrera en Jerez de la Frontera, en España. Al llegar allí, Schumacher lideraba, Villeneuve venía recortando la diferencia y cuando intenta cambiar la trayectoria, el alemán, que ya había hecho algo similar en el 94 contra Damon Hill, también de Williams, lanza el coche hacia arriba. Villeneuve tiene la suerte de no sufrir daño, Schumacher queda fuera, pero el flagrante estaba dado. Está claro que lo intentó y esta vez intentó y no lo logró. Villeneuve, entonces campeón. Hubo mucho alboroto, Schumacher terminó siendo descalificado del campeonato, perdiendo todos sus puntos. No fue subcampeón en el 97. Puedes mirar en los libros de historia. Nadie consulta libros de historia hoy en día. Puedes mirar en Wikipedia. El subcampeón de 1997 es Heinz-Harald Frentzen con el otro Williams. Mucha gente invoca este incidente como la prueba definitiva de que Schumacher era un piloto de mal carácter, olvidando que los pilotos son animales competitivos, muy competitivos, y que criticar a quien lanza el coche sobre el compañero para ganar el campeonato puede escupir hacia arriba y que caiga en la frente o en el próximo tema. El Gran Premio de los Estados Unidos de 2005 es posiblemente la carrera más extraña en la historia de la Fórmula 1, con 6 coches en la parrilla,
Los más jóvenes quizás no lo conozcan, pero la gente de antes lo recordará. Hubo un día en que la guerra de egos e intereses comerciales de la Fórmula 1 llevó a la categoría al ridículo. La categoría correría en los Estados Unidos, dentro del circuito de Indianápolis, no, el óvalo, un circuito mixto construido allí dentro, iba funcionando bien y poco a poco. Los estadounidenses iban entendiendo de ese asunto, pero entonces desde el viernes los neumáticos del fabricante francés Michelin comenzaron a presentar daños, algunos incluso con daño catastrófico causando accidentes como sucedió con Ralf Schumacher. Al analizar los compuestos, y cuento esto con más detalle en el video sobre los fiascos de la historia de la Fórmula 1, te recomiendo que lo veas. Michelin se da cuenta de que no habría solución. Va a la FIA y pide, por el amor de Dios, vamos a alterar el circuito, vamos a poner una chicana. La FIA dice, Emma, la pista está homologada de esta manera, no voy a hacer cambios a última hora. Bridgestone, fabricando neumáticos para Ferrari, Minardi y Jordan, dice, mis neumáticos están en orden. Queremos correr. Y Ferrari, pensando, tal vez sea la única oportunidad de ganar una carrera en este año 2005, dice, vamos a correr. Hasta los últimos minutos antes de la salida, el stick tira y sucede, e incluso soluciones ridículas, como una franja exclusiva, con velocidad reducida por dentro, solo para los coches. Con Michelin llegó a ser considerado para que veas el nivel al que llegaron las cosas. No hubo consenso. Y entonces, para que se cumpliera el contrato, los pilotos usando neumáticos Michelin, es decir, todas menos 3 escuderías de esa parrilla, son instruidos a formar la parrilla, dado el semáforo verde, partir para la vuelta de presentación y regresar a los boxes sin ir a la salida. El mundo de la Fórmula 1 contuvo entonces la respiración. ¿Será que eso iba a suceder? Y cuando Kimi Raikkonen y los demás se dirigieron hacia el interior de la parrilla, la farsa estaba lista. Un gran premio en los Estados Unidos frente a una afición ya desconfiada de esa categoría extraña. Tendría entonces 6 coches en la parrilla. El trauma terminó retrasando la popularización de la Fórmula 1 en los Estados Unidos por otra década. La cosa solo despegaría realmente allí después. Después de la creación del circuito de Austin, en 2012, y este es recordado por muchos como uno de los mayores fiascos en la historia de la Fórmula 1, y una de las mayores polémicas en las que toda la categoría se involucró conjuntamente. El Gran Premio de Japón de 1989 fue el segundo capítulo del inmenso duelo entre Senna y Prost, porque el primero había sido en el 88, ganado por Senna. En el 89 el brasileño estaba en desventaja en la tabla, y en ese año, en ese momento, ya no se hablaba más. La disputa había comenzado en Imola, debes saber, con Senna rompiendo sin comunicar al francés un acuerdo para no adelantar en la primera vuelta, etc. Prost entonces comenzó a acusar a Senna de ser un tipo traidor en quien no se podía confiar, y el ambiente se fue deteriorando dentro de McLaren. Cuando llegan entonces a Suzuka, Senna, que había tenido un año mucho menos regular que Prost, necesitaba de 2 victorias, necesitaba ganar en Japón y luego necesitaba ganar en Australia. Prost sabía eso. Ajustó su coche para las condiciones de carrera y sabía que como mínimo haría segundo lugar, ya que McLaren era muy superior al resto. En la salida arrancó mejor, ya que Suzuka tenía ese asunto de salir por dentro, tomó la delantera y con el coche mejor ajustado para la carrera lideró. Senna persiguió al francés durante toda la prueba, los dos corriendo separados por pocos metros, esperando el error del otro. Y nadie cometía errores. Al llegar al final de la carrera, Senna se va impacientando y se da cuenta de que el único punto para adelantar posiblemente era en el lugar más estrecho, en la famosa chicana Q, que se convertiría, como sabemos por buenos motivos, en la chicana de la discordia. Durante muchos años pensé que el de adelante no había hecho nada malo, ya que estaba al frente, hasta que vi una imagen que intentaremos poner aquí, si no hay problemas de derechos de autor, hecha de frente por un camarógrafo aficionado que muestra a Prost girando bruscamente y antes de lo necesario para cerrar a Senna. Los dos chocan muy despacio como en un estacionamiento de centro comercial. El francés se baja, Senna se queda en el coche, espera a ser empujado. Sabemos el resto. Es historia. Los comisarios empujan el coche, Senna regresa en un tramo delante del de la colisión y en teoría cortó camino, pero después del tiempo que estuvo parado, claro, no tuvo ninguna ventaja con el Kyo.
Va a los boxes, cambia el morro del coche, alcanza al Benetton de Nanin, adelanta en el mismo lugar y gana la carrera. Pero sería descalificado. Y esta decisión sigue dando de qué hablar hasta hoy. Ahí daría más. ¿De qué hablar un año después? El destino, caprichosamente, colocó a Senna y Prost nuevamente luchando por un título, nuevamente en Suzuka, y nuevamente sería un choque el que decidiría el campeonato. Esta vez estaban en equipos separados. Senna nuevamente en la pole, nuevamente por dentro, nuevamente en la parte más sucia de la pista. Prost con Ferrari, esta vez él detrás en el campeonato necesitando el resultado, y quien ahora tenía la ventaja de chocar, nadie hizo puntos, soy campeón, era Senna. Y el resultado, como diría Murray Walker en la narración, era absolutamente previsible. Senna no hizo la curva, no redujo, golpeó al francés por el medio, fin de la carrera para ambos, y entonces ni siquiera valía la pena descalificar a Senna. Al fin y al cabo, Prost estaba afuera. En principio, él bajó del coche diciendo, sí, fue un accidente, lo intenté, él cerró, chocamos. Después confesaría en el título del 91 que todo fue sí, a propósito, y siempre cuento aquí la historia de Steve Nicolas, que durante muchos años había trabajado en McLaren y estaba en ese momento en Ferrari, pero tenía amigos en el equipo de Senna, y le contaron. La telemetría del motor mostró que solo quitó el pie del acelerador 100 metros dentro de las barreras cuando el coche se detuvo. Y sí, dio y da mucho de qué hablar, mucho alboroto, mucha discusión. Hay quienes defienden que Senna hizo aquello para limpiar su alma, posiblemente, pues casi, con sangre. Hay otros que piensan, exageración, un error no justifica el otro. Y incluso si justificara un accidente a 60 kilómetros por hora, no puede pagarse con un accidente a 280. Y es claro que tendremos opiniones divergentes en la caja de comentarios sobre esto, como sobre todas las otras, como sobre la que aún falta. Por último, en nuestra lista, evidentemente, el Gran Premio de Abu Dhabi de 2021, la decisión de campeonato más polémica de la Fórmula 1, posiblemente, de todos los deportes. No puedo pensar en algo que cause más confusión que hablar de esa carrera. Vivíamos en un campeonato de intensa rivalidad, dos grandes pilotos, dos grandes equipos detrás de ellos, Lewis Hamilton, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull. Un heptacampeón ya establecido había ganado todo lo que había para ganar. Y el otro, un joven, que aún no había ganado ninguna vez, al volante de un coche de un equipo que en el pasado ya había ganado todo. Hamilton ya había sido la piedra, ahora era el cristal. Verstappen, por primera vez con la oportunidad de ganar. Se hablaba incluso de eso para jugar duro, a veces, y contar con que Hamilton retrocediera. El campeonato estuvo lleno de momentos controvertidos. El choque en Silverstone, el otro choque en Monza, sanciones por aquí, sanciones por allá, límites de pista, etc. Cuando llega entonces al último tercio del campeonato, Mercedes parecía tener un coche mejor y Hamilton, detrás en la tabla, venía recortando la diferencia. En la carrera en Abu Dhabi, Hamilton lideraba con bastante ventaja sobre Verstappen, que acabaría siendo muy ayudado por su compañero Sergio Pérez, quien en la pista le costó a Hamilton varios segundos de ventaja. Cuando entonces al final de la prueba, ustedes saben, Nicolás Latifi choca, faltando poco tiempo para que la carrera terminara, 3-4 vueltas, tardaría en remover el coche. Mercedes entonces piensa, vamos a terminar bajo bandera amarilla. Con eso no llama a Hamilton, Verstappen viene con neumáticos nuevos, la dirección de carrera decide entonces quitar solo los coches que estaban entre los dos, contrariando la disposición expresa del reglamento. No soy yo quien lo dice, estaba escrito en el reglamento que todos los coches debían adelantar. Con eso, el pelotón se divide a la mitad y se da la bandera verde antes de que el resto del grupo llegara al fondo del pelotón. Enfin, un desastre. Con eso, Verstappen, con neumáticos nuevos, va por Hamilton y no tiene gran dificultad para tomar la delantera y con eso asegurar la victoria, título de 2021 y su primer campeonato. Y ahí, ya sabes, caos total. Argumentos de un lado, argumentos del otro, mucha gente diciendo, vaya, pero al fin y al cabo, ustedes tampoco querían que Hamilton ganara de nuevo. Él ya venía ganando durante varios años y ya he sido invitado a varios podcasts y canales de amigos, etc. Y siempre digo, gente, todo el mundo tiene derecho a ser campeón, incluso quien venía siendo campeón hasta entonces. Pero Verstappen nunca había ganado.
Lo sé, pero el reglamento sirve para regular el deporte, no para corregir este tipo de dominio que no termina. Para que veas, da mucho de qué hablar. Ya estoy aquí, incluso adelantando mi opinión. Pero ¿y entonces? ¿Es esta la decisión de campeonato más polémica? Porque incluso eso puede ser polémico. Hay gente que puede pensar que fue Suzuka 89 o Suzuka 90, o la carrera de 6 coches, o Riquelme teniendo que ceder posición. Después de todo, lo que es polémico para mí puede no ser polémico para ti. Entonces, caja de comentarios a su disposición. Este fue entonces otro episodio de Splash and Go en YouTube. Espero que les haya gustado. Dejen un like, que es gratis. No cuesta nada mostrarlo. Ayuda mucho al canal. Hazme ese favor. Haznos ese favor en 2025. Déjanos también tu entusiasmo para mostrarle al algoritmo que te gusta nuestro trabajo, te gusta este canal, te gustan nuestros videos y seguimos creciendo y difundiendo nuestro trabajo y internet fuera, ¿de acuerdo? Para recibir notificaciones de cada uno de nuestros videos, los canales de Telegram, de WhatsApp y el canal de transmisión de Instagram están funcionando. Enlaces aquí abajo en la descripción. Y para no perderte nada en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Threads, TikTok y hasta mi canal personal, Rodrigo_Splash and Go. Están pasando aquí los arrobas, enlaces, aquí abajo en la descripción. Hay contenido a toda hora, ¿de acuerdo? Entonces, eso es todo. Gracias, bye. Un abrazo.